Nos encontramos con Alicia Mabel Marwitzig para hablar sobre Cambia tu interior hacia el exterior. Es canalizadora, es también reikista, y qué rico que nos acompañes en este momento para aquí en Tertulias con Juana, en un espacio y una red de expansión de conciencia donde cada entrevistado es un testimonio y una inspiración para muchos en ese camino del despertar, en ese camino de autoconocimiento, de conocernos. Pues Bueno, sí. Alicia, estaba contando que tú eres reikista, canalizadora y también kinesióloga holística con más de 25 años de experiencia. Pero antes de entrar a todo ese tema que hoy tenemos el verdadero cambio comienza en el interior y se refleja en tu exterior, ¿cierto? Sí. Vamos a hablar primero de cómo comenzó ese camino tuyo del despertar de conciencia, porque no solamente inspiras, sino también muestras y das a conocer hechos que parecen increíbles, que parecen imposibles, pero que sí suceden y suceden por una razón. No por qué, sino para qué sucede. Vale, sí, estás hablando del momento del cambio mío, o sea, Sí. bueno, yo antes de los 40 años no hacía absolutamente nada de lo que hago yo ahora, nada de nada. Y luego de una operación quirúrgica que tuve, donde me quitaron la matriz por un tumor que tenía al costado de la matriz, que no corría peligro de ninguna índole, pero parece que era el momento, parece que los planetas estaban dispuestos para que eso sucediera, y yo fallecí clínicamente 15 minutos. Entonces, durante 7 estuvieron intentando reanimarme, y al ver que no volvía, dijeron, bueno, ya se fue. Pero a los 7 minutos más, yo volví. Claro, cuando yo volví, todos se sorprendieron porque esperaban que yo tuviese una vida más bien cerebral nada más, o sea, en el sentido de que, bueno, el corazón funciona y vaya a saber si se acuerda de algo esta mujer. Y me acordaba de cosas, algunas las había olvidado, sí, por completo, y yo sentía un cambio distinto en mí. O sea, todo mi entorno era muy distinto desde mi punto de vista. Y toda la gente que estaba alrededor mía, incluida mis hijas, se daban cuenta de que no era la mamá que ellas habían conocido, como que había habido un cambio de 360 grados. Fue muy impresionante. Sí, amigas, mi terapeuta, la psicóloga que yo tenía, ella misma me decía, te he tratado durante 7 años y no eres la misma que yo conocí. Entonces ahí es donde ella fue la que me empujó, luego de 9 meses que habían pasado la operación y que nadie me decía nada, que yo volviese al médico y le preguntase qué había pasado, qué había sucedido en la sala de operaciones. Y ahí fue mi gran sorpresa, porque el hombre fue sincero conmigo y me dijo, lo que ha sucedido yo no se lo puedo explicar, pero se lo voy a contar. Y ahí fue donde él detalladamente me contó todo lo que había sucedido. Entonces él me dice, yo le explico lo que humanamente sucedió. Ahora, lo que a usted le sucedió, esto de ir y vuelta, nunca me había sucedido a mí. Dice, está escrito en los anales médicos, lo he dejado escrito, y habíamos hecho silencio entre todos los compañeros, que si usted no preguntaba, no íbamos a decir nada, porque no podíamos entender qué había pasado. Porque dice que en ese lugar donde a mí me habían operado, no se volvió a operar a nadie más, creyendo que lo que había mal funcionado eran los instrumentos que estaban allí. Pero resulta que los instrumentos estaban bien. Entonces, menos podían explicarse. Entonces, cuando él me dio toda la explicación, me dijo, pues la respuesta la tendrá que buscar por otro lado, señora. Me dice, porque yo ahí ya no sé qué decirle. Porque yo me sentía rara. ¿Tú te sentías rara porque no conocías tu entorno, porque no te conocías a ti mismo, o ni siquiera? No, todo. O sea, a las únicas que reconocí fue a mis hijas. A mis padres los sentía raros. Al que era mi marido, para mí era mi hermano.
Era una cosa fuertísima. Amigas que venían y yo no las recordaba, no las recordaba. Y después, la gran sorpresa mía fue, después de mucho tiempo estar en cama, levantarme y buscar un espejo para mirarme y pegar el grito porque lo que yo veía no era lo que yo imaginaba que tenía que ver. No. No, fue muy extraño. Yo me sentía muy rara y no encontraba respuestas. La respuesta no fue una etapa fácil, ¿no? No fue fácil, no fue para nada fácil. Empecé a tomar muchas decisiones en mi vida, decisiones de, bueno, terminé con el matrimonio que tenía porque ya no iba la cosa ni para atrás ni para adelante. Me fui con mis hijas de Mendoza a Buenos Aires, como decir, para los que viven aquí en España, de Madrid aquí a donde yo vivo, ¿no? Almería, una distancia así. Me fui a casa de mis padres y ahí empecé el recorrido, ¿no? De encontrar a la maestra de Reiki, porque había mensajes que me decían, estudie Reiki. ¿Empezaste a escuchar voces? Claro. ¿O eran no, eran mensajes, papelitos por todos lados, como si fuesen propaganda, diciendo, estudia Reiki. Donde yo miraba veía un papelito que decía, estudia Reiki, estudia Reiki, estudia Reiki. Entonces yo dije, bueno, está bien, ya entendí, voy a estudiar Reiki. Porque no encontraba trabajo, no había manera de encontrar trabajo. Tenía todas las aptitudes para conseguir un trabajo, pero no lo conseguí. Y ahí empecé con Reiki, con esta maestra que fue la que me guió. Ahí conocí no solamente Reiki, sino archivos akáshicos, bueno, todo lo que conozco ahora. La kinesiología no, esa ya la conocí acá en España. Ahí más o menos empecé a encontrarme, a sentirme bien, cómoda, y obviamente, claro, con la apertura de archivos akáshicos pude entender un montón de cosas, ¿no? Donde se me decía que era la misma alma, pero como renovada, como que no me podían dar la misma oportunidad de emprender otra vida con otra madre y otra familia, sino que los tiempos eran así y así debía ser, ¿no? Volver al mismo cuerpo, renovada, y continuar el camino hacia un camino netamente espiritual. Lo que a mí me tocaba era netamente espiritual, que en ese momento yo no lo entendía. No lo entendía porque imagínate, en Argentina hablar de espiritualidad significa ponerte un manto blanco y leer la Biblia o tirar las cartas. ¿No? Entonces, eso no es un trabajo, no llegas a nada, o sea, no hay una continuidad o un estudio sobre eso. Entonces, claro, yo decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Sentarme en medio de la calle, esperar que el maná baje del cielo? Tengo 3 hijas pequeñas y 2 padres que en ese momento eran mayores y estaban mal de salud, así que tenía que afrontar la situación. Y ahí empezó todo por el Reiki. Empezó a aparecer gente para que yo le diera Reiki y ahí empezó todo. Todo empezó, una cosa siguió la otra. Y me fueron como guiando, ¿no? Sí, ¿me podrías explicar qué quieres decir? ¿Llegaste como renovada? Que es como, o sea... Sí, es como decirte una actualización, ¿sí? Okay. Esto como cuando te tienes que actualizar, yo lo tomo como cuando actualizamos el ordenador, ¿sí? Bueno, y que se activa y ponen cosas nuevas, bueno, esto era lo mismo. Era una actualización. Yo cambié 360 grados mi temperamento, mi forma de ser. Yo no recordaba a la que yo era antes, no la recordaba para nada. Me lo contaban el que era en ese momento mi esposo y mis hijas. Y yo misma decía, pero ¿cómo me aguantaron? ¿No? O sea, tenía un temperamento muy quisquilloso, saltaba por cualquier cosa, gritaba, vivía depresiva. Y yo en ese momento, para mí esas palabras como que no existían. O sea, yo tenía una energía, una vitalidad, una alegría, unas ganas de vivir y de hacer cosas muy distintas. Más de una vez el que era mi esposo me decía, el cuerpo es el mismo, pero la que está dentro no. No es la que yo conozco, me decía. Bueno, y mis hijas fueron las primeras que se dieron cuenta, ¿no? Que la que volvió era otra, Alicia, y no esa que ellas conocían. Aunque están más contentas con esta que con la anterior, dice. Y por supuesto, no extrañas para nada la otra porque no recuerdas nada de la otra. No es como si no hubiera existido nada, en ti nada, absolutamente nada. nada. Además, se me borraron cosas de mi niñez.
Se me borraron cosas de cuando mis hijas eran pequeñas, que la mayoría de las veces me decían, pero ¿no te acuerdas de...? No, no me acuerdo, y por más que lo buscaba en mi cerebro, no. Se habían desconectado, esas memorias se habían desconectado. En el cerebro Se desconectaron para siempre. Se desconectaron para siempre. Sí, no. Muchas cosas de mi adolescencia, con mis compañeros de adolescencia, yo los siento extraños, porque no recuerdo, es que me cuentan lo que yo era y me agarro de la cabeza porque yo digo, es que yo no puede ser, yo no recuerdo nada, no lo recuerdo. Pero bueno, ya lo dejo, al final digo a todos, sí, y ya está, porque si no, tener que explicarles a todo es muy complicado. No lo cuentas, pero entonces ahí viene un punto como muy importante que cuando borramos todas esas historias, cuando borramos todo eso, dejamos de ser esa persona que conocemos y comenzamos otra. Exacto. Tal vez por eso haces hoy en día este trabajo de kinesiología emocional, porque entendiste que ahí está el cambio real de cualquier persona que tú lo viviste. Sí. Se me dijo que esto que yo viví es más normal de lo que imaginamos. Por esa razón yo terminé haciendo el libro, justamente para acompañar a aquellas personas que hayan vivido algo similar a lo mío y que comprendan de que no están locos, que realmente sucedió, que el cambio sucedió, ¿no? Porque muchas veces mucha gente se calla la boca después de haber sufrido una circunstancia de esa naturaleza por no hacer creer que están locos, ¿no? Y no hay locura alguna. En los grados evolutivos que ya luego fui yo escalando, fui comprendiendo que la evolución humana es así. O sea, no necesariamente todos tienen que pasar por una circunstancia de cirugía, ¿sí? Pueden tener una experiencia en un momento de meditación o otro tipo de experiencia y hacer un cambio de esa naturaleza. Es una elevación de toma de conciencia. Entonces, toda tu personalidad cambia. Tomas una conciencia más amplia de lo que es el mundo, de lo que son las emociones, de lo que hay en el entorno. Hay muchos cambios dentro tuyo en el sentido de que muchas de esas emociones inconclusas de depresión y todo ya no vuelven porque ya las has comprendido, las has aprendido, entonces no vuelven. Pero la comprendes la situación en otras personas. ¿Sí? Lo que sí yo recordé en un momento dado fue que yo intenté en mi juventud 3 veces finalizar mi vida, porque como no lograba levantar cabeza a nivel emocional, entonces yo decía, bueno, acá termino mi vida y ya está. Y por eso comprendo a las personas que están en ese periodo de querer quitarse la vida o están muy depresivos, porque la depresión es un pozo muy hondo y muy difícil de sobrellevar. Entonces, el que está al lado como terapeuta tiene que haber pasado por algo similar para comprenderlo. Entonces, desde esa comprensión tú puedes acompañar a esa persona a que vaya haciendo cambios. Por eso para mí la kinesiología emocional fue fabulosa, porque justamente vamos haciendo cambios desde el interior, lo sepas o no, ¿no? Cambiando lo negativo por positivo. Sí, entonces explícanos esa kinesiología, qué es y cómo se hacen esos cambios, y desde tu lugar recibiste también dones cuando llegaste esta nueva Alicia. Okay. Sí. Venía ya muy despierta, a nivel tercer ojo, a nivel auditivo, o sea, la que se fue dando cuenta, porque yo no me daba cuenta, o sea, lo hacía inconscientemente, vamos a decirlo de alguna manera, fue mi maestra de Reiki. Fue la que ella me iba observando y ella misma me decía, tú sirves para esto, tú sirves para lo otro. Y yo la miraba y le decía, tú estás loca, le decía yo. Yo para eso no sirvo, claro, porque ella me decía que yo servía para canalizar. Me dice, tú canalizas. Y yo le decía, no, María, porque ella se llama María Magdalena. Le digo, no, María, no, yo no canalizo. Es que sí, que ya lo verás que tú canalizas. Y fue tal cual. Me dejé llevar por ella, me enseñó
cuando ella canalizó un sistema de archivos akáshicos propio, y yo fui, entre medio de todos mis compañeros, parte de esas iniciaciones, y fue impresionante. Entonces ella me dice, ¿has visto? Y entonces, claro, cuando en la última canalización de ella me dijo que yo viajaba a Europa, ¿no? Y yo, claro, en ese momento estaba recién divorciada, con 3 hijas pequeñas, y yo la miré con una cara como diciendo, no tengo un duro en el bolsillo y esta me está hablando que me voy a Europa. Pero a los 10 años me fui a Europa, me vine para aquí. Y entonces ahí es donde, al conectar nuevamente con ella, me dijo, ay, ¿no era yo la loca? Me decía. Al final, ¿viste? ¿Has visto? Me decía, te has ido para allá, me decía. Y sí, estaba como algo muy marcado. Me fueron llevando, yo te puedo decir que es eso, es porque yo sentía como si tuviera 1.000.000 de presencias atrás mío que me empujaban. Y cuando yo decía no, me empujaban peor. O sea, Entonces era como algo marcado. Después de volver, es como que ya tienes un camino más delineado, más marcado, y no tienes opción de salirte de ese camino. Ellos me decían que yo ya no tenía libre albedrío, que ya está. Yo venía a eso, punto. Y lo que había vivido antes era un karma que yo tenía que vivirlo sí o sí. Ya está. Y ahora tocaba esto. Y bueno, mi vida está dedicado a esto. Es impresionante. Una pregunta un poco curiosa, pero esa oportunidad que te dieron a ti, ¿es porque querían que tú hicieras este camino que está muy definido para ayudar a otros? ¿Lo comprendiste así? Sí, después lo pude comprender. Al principio me resultaba difícil porque no lo entendía, hasta que poquito a poco lo fui comprendiendo. Sí. No era solamente nada de espiritualidad, pero sí estabas despierta, o sea, entendías todas las cosas y tenías los dones naturalmente. Sí, los dones estaban, yo fui entendiendo guiada por ellos. Yo no te puedo decir de otra manera. Yo no estudié libros, lo único que estudié fue esta kinesiología cuando estuve aquí en Europa, estoy acá, pero anteriormente yo no tenía preparación ninguna. Reiki, nada más. Reiki. Pero bueno, y esta maestra me decía que era mejor no saber nada, porque entonces iba a ser una canalización pura. Esto no tiene que ver con lo de kinesiología, pero podemos decir con esa experiencia tuya que definitivamente estamos acompañados todo el tiempo. Sí. Que tú lo sentías es diferente, pero si nosotros despertamos podemos sentir esa presencia todo el tiempo, que estamos acompañados, que nos están ayudando, que nos están guiando. Y si damos la oportunidad. Como almas pertenecemos a distintas familias espirituales, ¿no? No es una sola, sino que depende del grado en que estás evolucionando, tienes una familia espiritual en distintos planos, ¿sí? No vamos a hablar de dimensiones, sino planos. Y en la medida en que tú vas elevando, van cambiando esos acompañamientos. O sea, por ejemplo, ¿no? En un primer plano, tú tienes una serie de seres de luz que están ahí acompañándote y ayudándote. Pero cuando tú ya has pasado ese plano a otro, los acompañantes cambian. Los maestros cambian. Cada plano tiene maestros distintos. Eso fue lo que yo viví y a la vez me fueron explicando, ¿no? O sea, cada plano o cada dimensión, como le quieras llamar, tiene maestros y guías distintos. Entonces, a la medida en que tú vas elevando evolutivamente en conciencia, van cambiando esos guías. Ahora estos que tengo yo no son conversadores. hablan lo justo y necesario. ¿Los escuchas? Sí. No los escucho con una voz. Sí, a mí me llega un claro pensamiento, que ya sé que no es mío. Que ya sabes que no es tuyo. ¿Por qué no nos dices un momentico el título de tu libro, de esas experiencias cercanas a la muerte, me imagino? Sí, espera, que siempre se me olvida el despertar de un largo sueño. Así, no sé si se ve. No, bueno, está al contrario, pero se alcanza a leer. Despertar, pero lo vas a decir. Despertar de un largo sueño.
de un largo sueño, para que se acuerden, es Alicia Mabel. Oye, No, ¿cómo se no, pronuncia tu apellido? no, no. Como autora me puse Sí. el nombre Alba, porque ellos Ah, me decían que mi nombre espiritual era Alba ok. en esta nueva renovación. Pero por honor a mi familia dejé el apellido. El apellido es, en Argentina se dice Matuisic, pero Ah, el verdadero Matisic. pronunciación es Matvišek. Matvišek se dice. Sí, porque es Matwiczyk. O sea, un Ujú. montón de consonantes y poca. Matisic. Es polaco. Ok. Ese Es te iba a decir que parecía de sí, es origen polaco. polaco, Matisic. Sí, entonces Alicia Matvišek. Perdón, Entonces, Alba. El Al, nombre del autor es Alba. Alba Alba. Matvišek. Y el nombre, Despertar de un largo sueño, y allí cuentas no solamente tu experiencia, Sí, sino todo. que es volver otra vez a encajar en el mundo que Sí, estás viviendo con el nuevo, sí. pues pareciera hasta una nueva alma, un nuevo plan de alma, ¿no? Pareciera un nuevo plan de alma. Exacto, un nuevo plan de alma, porque en sí se me explicó que era la misma alma, nada más que renovada, ¿no? Dentro de kinesiología se considera la unificación, ¿sí? Esta explicación se dice como una unificación de cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Ujú. Eso lo aprendí dentro de kinesiología. Cuando nosotros pedimos la unificación, estamos queriendo unificar nuestras dos partes divinas, por decirlo de alguna manera, que es el alma y el espíritu. Porque nosotros estamos conformados así, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando Espíritu. nos unificamos, sucede lo que me pasó a mí. Hay una unificación ya de cuerpo, alma y espíritu. Cuando tú hablas de el alma, es este ser espiritual que tenemos, o este fragmento espiritual que tenemos desde que nacemos y salimos de la fuente, que vamos haciendo todas estas experiencias de vida a vida, haciendo esos aprendizajes que tenemos que hacer con las Sí. diferentes almas, y el espíritu lo llamas a la fuente, a la energía creadora. No, No. no, no. La fuente es una cosa, ¿sí? Ok. La fuente está muy cerca de lo que es nuestro ser superior. Ujú, Desde el ser superior baja un espíritu, porque el ser superior no puede experimentar en estos planos. ujú. Entonces baja, como digo yo, una sucursal llamada espíritu. Este espíritu contiene todo lo del ser superior. El alma también tiene todo lo del ser superior. Pero este espíritu está entre una quinta y sexta dimensión. Ah, la Todavía diferencia es no la puede. dimensión. Claro, no puede tomar cuerpo el espíritu. El espíritu está, por ejemplo, aquí arriba nuestro, ¿no? Ujú, ujú. Y la que entra a un cuerpo, porque tiene esa capacidad, es el alma. El alma es otra sucursal, pero del espíritu. Que viene en la frecuencia que puede Se puede tomar un materializarse y puede cuerpo. tomar este cuerpo, Exacto. Pero todo lo porque que vive esta alma sube como experiencia al espíritu y del espíritu al ser superior. O sea, es ujú, toda una unión. Lo que pasa que aquí en este plano es el alma la que puede estar, no un espíritu, porque si no el espíritu rompería el cuerpo humano. demasiado en una frecuencia demasiado alta. Alta, claro, exacto. Y en ese trabajo que tú haces de kinesiología, de hacer esa unificación de cuerpo, alma y espíritu, Sí, a las personas, hablaste mucho de las personas que hacen ese trabajo, digamos, o han vivido, me imagino que se te acercan personas que tienen una depresión muy profunda o tienen estos trabajos, sí. problemas, enfermedades mentales que, digo, No yo pienso, solamente enfermedades, claro, mentales. La no, de kinesiología todo. toda toca todo tipo de problemas, ya sea un bloqueo que venga a nivel ancestral o que Ah, venga de cuando fuiste niña o un trauma, todo, porque hay un protocolo en la ajá, kinesiología emocional. En el sí, momento que se cuéntanos. detecta una carga emocional negativa, por Ujú, ejemplo, la palabra traicionada, ¿sí? Porque ujú, ya después te digo de dónde sacamos las palabras, ¿no? ujú, Suponte que encuentras en el testaje, porque todo es por testaje, ujú. una palabra, una carga emocional negativa de traicionada. Entonces vas buscando en el protocolo cuántas veces apareció esa carga emocional en tu vida.
desde el momento actual hasta el nacimiento. Se va testando año a año. Entonces, cada vez que aparece, suponte que en el testaje te sale que te has sentido traicionada a los 28 años. No por una pareja, quizás por tu hermana o tu hermano o un amigo, una amiga o tus padres, una familiar, no importa. La cosa es que hay un sentimiento ahí que lo guardaste, ¿sí? En el subconsciente y ahora aflora trayéndote problemas. O traes personas que te traicionan o te sientes de esa manera. Entonces, ¿tú no entiendes por qué? Bueno, vamos buscando. En el momento que hemos encontrado la primera carga emocional, anclamos una carga positiva. Suponte, a los 28 años se ancla una carga positiva, que en vez de traicionada, que ahora no me acuerdo cuál es la otra palabra, bueno, suponte afortunada, ¿no? Vamos a poner. Entonces tú anclas en algún punto que en el testaje sale, ya sea vaso gobernador, vaso concepción, o en la frente, o en el punto del alma, ¿sí? Acá hay un punto del alma también. Entonces, o en alguna parte de aquí, son puntos energéticos en la cara que al hacer el golpeteo, anclas, repitiendo la palabra positiva, anclas esa palabra positiva. Después yo explico cómo se hace, ¿sí? Okay. Luego de los 28 años, una vez que, entonces se sigue testando cuántas veces más ha aparecido. Y puede haber aparecido en tu nacimiento, puede haber aparecido en los 9 meses de gestación, que si eso sucede, significa que viene de mamá, que mamá se sintió traicionada y tú lo has absorbido. ¿Sí? También puede ser que lo hayas tenido en la concepción, que es el momento en que fuiste concebida, o en la preconcepción, cuando mamá estaba ovulando, porque ya el alma está dando vuelta alrededor de mamá, cuando mamá ovula. Entonces esa alma ya empieza a absorber lo que mamá vive, ¿sí? O puede ser en la memoria ancestral, o sea, linaje papá o linaje mamá, y se busca de dónde viene, de una abuela, de un bisabuelo, de un tatarabuelo, o memoria del alma. La memoria del alma significa algo que te pasó en vidas anteriores. O sea, hasta que no encuentras el origen, no paras. Entonces, cada vez que encuentras, anclas la positiva en ese momento. Es como ir haciendo un viaje hacia tu pasado, ¿sí? Cada vez que llegas a ese punto donde se encontró, ahí hay que parar y colocar la palabra positiva en esa edad. Ahora después cuando colocas esa palabra positiva, ¿es más una cualidad, una virtud o sencillamente es una emoción? Una emoción. Es una emoción. Sí, es una emoción que cambia la negativa. Entonces la negativa se borra y automáticamente comienza a vibrar la positiva. Luego por testaje se sale cuántas veces tienes que hacerlo, cuántos días, cuántos minutos, o sea, hay todo un programa para hacer. Y la forma de anclarlo, que eso es lo que quería explicarte, es una forma kinesiológica, pero es un lenguaje que el cuerpo conoce, ¿sí? Instintivamente lo conoce. En el momento que nosotros tocamos nuestro punto del alma, abrimos las piernas del ancho de nuestra cadera, activamos un grabador interno, tu cuerpo ya entiende que tú estás queriendo grabar algo. Entonces, si ha salido este punto, si está en el subconsciente, con ojos cerrados porque está dentro, tienes que hacer un enunciado, ¿sí? Si fue a los 28 años, tienes que decir, desde mis 28 años, en común unión con mi ser, anclo afortunada, 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 así unos minutos. Una vez que hayas terminado, abre los ojos y cierras las piernas, porque el cerrar significa ya lo grabé, ya quedó ahí grabado. Y eso no se desgraba más. Es impresionante. O sea, yo lo he podido ver en mí, porque yo empecé a trabajar conmigo. A mí me gusta de esa manera trabajar. Yo cuando aprendo algo nuevo, primero lo hago conmigo. Una vez que yo ya lo experimenté y vi de qué se trata y cómo se siente y cómo se maneja, entonces recién yo lo trabajo con los demás. No me gusta directamente haber apenas aprendido a trabajar con los demás porque yo no sé con qué me voy a encontrar.
¿sí? O sea, no sé qué se siente, no sé cómo puede llegar a sentir la persona. Entonces, como yo estuve varios años trabajándome con la kinesiología emocional, entonces ya cuando ya sentí que ya menguaba las cargas emocionales negativas que venían de vidas pasadas, ancestrales, las que fuere, porque llega un momento en que ya no hay tantas cargas emocionales negativas, sino las del día a día que pueden surgir. Entonces ahí comencé a trabajar. Ahora ya, después de muchos años de trabajar, lo estoy enseñando por primera vez. Qué bien. Oye, y quiere Sí. decir también que a pesar de que llegaste renovada, esa es la palabra que usaste, renovada, con un programa muy específico, con un despertar y una conciencia muy expandida, Ujú. tenías que hacer también un trabajo en ti de conocerte, de transformarte y de sanarte. Sí, porque tenía que seguir elevando. La Ujú, primera transformación o la primera actualización, tenía yo una conciencia, pero no la misma que ahora. No, no, ujú, no, no. Tenía una conciencia acorde a ese momento. Es más, las cosas que se me iban transmitiendo, a mí me resultaba difícil tomarlas, ¿no? ujú. Todo después yo comprendí con el tiempo que todo depende de cómo tenemos nuestro diccionario en nuestra cabeza, ¿no? Ah, ujú. Nuestras creencias. Es importantísimo. Entonces, así es como tomas ese cambio evolutivo. En la medida en que tú vas cambiando y viendo y aprendiendo las experiencias con distintas personas, tu capacidad va creciendo, ¿no? Tu elevación va tomando una mayor conciencia. Ahora, la mayor elevación que yo tuve fue justamente con la kinesiología emocional, porque la persona que me enseñó trabajaba también ella con unas esencias florales que solamente se venden aquí, en Argentina, digo en España, perdón, en España se me mezclan ¿Qué los pasó ahí países. allí? Y entonces, con ella aprendimos bien el protocolo, porque ella lo enseñaba a rajatabla, el Ujú. protocolo de la kinesiología emocional, y trabajábamos tomando esas esencias florales. Bueno, yo no te puedo explicar el día que yo elevé mayor conciencia, donde a mí se me abrió esto como si, no sé, como si fuera, es, no sé qué, porque la verdad que yo creí que me volvía loca, ¿no? O sea, Sí. llegué a un punto donde ya veía todo tanto, y percibía todo tanto lo que era este mundo, que yo decía, ¿dónde estoy? Yo me quiero ir, yo acá no sirvo, ¿no? Hasta que poco a poco esta persona me fue diciendo, no, tranquila, respira, sostén, acostúmbrate a la nueva energía, hasta que me acostumbré. Ya después empezó a salir nuevamente el amor hacia todo ser viviente y demás, ¿no? Pero en ese momento fue una experiencia de expansión, ¿no? Sentí yo como si me hubiese subdividido en millones de partículas. Fue una cosa impresionante. Y solamente con anclar aquí la palabra unificada, nada más. Ah, ¿No? Pero era porque era el momento, porque no cualquiera que lo haga le va a pasar lo mismo, ¿no? Ella percibió, esta kinesióloga, percibió que era el momento, ella conectaba con el ser superior de cada uno, y evidentemente el ser superior dio el ok de decir sí, ya le toca, ¿no? ujú. Entonces ahí es donde ella me dijo, tienes que anclar la palabra unificada aquí. Y dele. Estuve como 3 minutos mientras ella se puso a cantar. ¿Qué cantaba? Yo no sé. Ella vocalizaba una canción. Bueno, entre la vocalización de ella, a mí el corazón me empezó a palpitar. Yo dije, bueno, esta mujer sabrá lo que está pasando porque yo me parece que me estoy por morir, decía yo, ¿no? Y entonces yo seguía y seguía, ella me decía, tú tranquila, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Y yo sentí como una Ujú, explosión ujú. impresionante. Y ella en ese momento tomó un biotensor, que es esto. Un biotensor es, ¿ves? Ah, Es como lo que utilizan también para lo del para agua, para testar el agua también, no es que parece. esto es metálico, ¿sí? Sí, Esto sí. es, porque no es el otro que del agua, Ah, sí, que ese sea, era el que te estaba ¿no? diciendo, sí. Claro, ¿Cómo se este es llama? nada más que biotensor. Este se No llama, lo es un conocía. tipo de biotensor. Ujú, Entonces ella lo colocó
encima Sí. mío, le dijo a una de mis compañeras que lo colocase encima mío, y esto empezó a hacer así, a dar vueltas de una manera impresionante, y entonces ella explicó que era mi energía que se había expandido. Y la hizo salir a 4 metros de mí y el biotensor seguía haciendo ese círculo, ¿no? Seguía, era la expansión. Bueno, ahí fue esa gran toma de conciencia donde yo empecé a canalizar códigos. Ah, Impresionante, códigos que yo en mi vida me imaginé que iba a canalizar y yo no sabía qué hacer porque bajaba esa imagen aquí ujú. y yo digo, ¿qué hago? Y esta mujer fue la que me fue guiando y me dijo, no, no, ponte a dibujarlo. Agarra papel, lápiz, colores y ponte a dibujarlo. Bueno, yo de dibujo soy un desastre, así que, y dibujé lo que pude, ¿no? Como lo pude. Cada vez que terminaba de dibujar, parece que lo hacía bien, se desaparecía esa imagen. A los 2, 3 días aparecía otra. Así, 11 códigos cuánticos. 11 códigos cuánticos que canalicé. Uno de ellos está aquí, justamente. Este es uno de ellos. Ah, qué No hermoso. es ¿Y mi cómo lo dibujo, ¿eh? pintaste? ¿Cómo lo No, pintaste no, al no, no, no. principio? No es mi dibujo. O sea, yo, si vieras lo que yo hice, esto era un desastre. Pero tuve una persona, fui guiada también por los maestros, una persona que sabe de computadoras y todo, y él me dijo, ¿me permites que yo te lo pase a color? Y le digo, pero mira que tiene que no cambiar nada. No, 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 tú tranquila, que los trazos no van a cambiar, yo solamente le voy a poner color. Y hizo esta maravilla. Impresionante, impresionante. Porque es una maravilla el trabajo de este hombre. Así que fue así como pude tener todos los códigos con los cuales puedo hacer se puede decir, las iniciaciones de akáshicos a distancia. Fueron muchos cambios, muchas cosas, porque yo también canalicé un sistema de akáshicos propio, después canalicé otro sistema y así, ¿no? O sea, es como que había un montón de cosas ahí que el ser superior tenía de alguna manera y que tenía que bajarlo a través mío. Que eso lo has bajado, eso es para, pues para esos trabajos o para ayudar a las personas a esas transformaciones Sí, que quieren hacer. Cuando tú haces este trabajo de kinesiología emocional, sí. la persona te viene y te cuenta lo que quiere trabajar o tú Sí. primero canalizas lo que la persona No, tiene no, que no, no, trabajar. no, no. No, no, no. Yo directamente la persona viene y me dice, mira, yo quiero trabajarme emocionalmente, porque me pasa esto, 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 esto y esto. Entonces ahí, si estoy a distancia, tomo sus datos, nombre, apellido, fecha de nacimiento, y comenzamos a trabajar. Lo que se trabaja es con esta plantilla. Es una plantilla creada por kinesiólogos, donde están justamente los grados a nivel consciente, subconsciente, inconsciente y memoria celular. Porque nosotros grabamos en todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un grabador. Pues es tan perfecto, Todo ¿cierto? se instala, sí, todo se instala. Es que todo tiene que ver con todo, o sea, tenemos que comprender que todas nuestras enfermedades o traumas o lo que sea comienzan en un plano emocional y luego se manifiestan en nuestro cuerpo como cargas emocionales negativas. Y estas cargas emocionales atraen circunstancias, o te atraen enfermedades, o te atraen circunstancias de que se te bloquea el trabajo, o tienes un problema con un órgano, o hay un problema de hígado o de vesícula, o tienes una enfermedad y no sabes de dónde ha venido. Entonces vas quitándole las cargas emocionales negativas y las vas cambiando por positivas. Y comienza a haber cambios. Cambios en tu estado de salud, cambios en lo que sucede en tu vida cotidiana. Se te desaparecen esas personas que te traicionaban y aparecen personas que te dan confianza y te aportan. No, 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 es maravilloso. Yo ahí es donde dije, esto es lo que los grandes maestros decían, de que hay que ir al interior para cambiar el exterior. Pero claro, nunca nadie nos dijo cómo. Esta es una forma, no significa que sea la única. Esto es fabuloso porque a través simplemente de tu nombre, ya sea presencialmente o por internet, da igual, tú constatas qué carga emocional tiene la persona y la vas trabajando. Obviamente no es un trabajo de un día,
¿sí? Porque Eso te iba a decir. claro, sale primero las primeras cargas emocionales negativas y tú tienes un lapso de tiempo para anclar la positiva dentro de tu cuerpo según lo que tu cuerpo pida, ¿sí? Si tu cuerpo pide que debe ser anclada 7 días, son 7 días. Si tienen que ser 3 meses, son 3 meses. Entonces, una vez terminada el primer anclaje, tienes que volver de nuevo a testar. Porque tenemos que entender que somos como capas de cebolla, ¿sí? Entonces, al principio sacamos las primeras capas de cargas emocionales negativas, pero vamos a ir cada vez más profundo hasta que llegue un momento en que ya no haya nada del pasado, no haya ningún trauma, no haya ninguna situación. Es fabuloso ver cómo en ese momento que encontramos esa carga emocional negativa y la ubicamos en el lugar en donde comenzó o apareció, la persona recuerda de golpe, ¿no? Y si no recuerda, hay maneras de hacérselo recordar, no canalizando, no. Esto ya no es tanto canalización, esto es el cuerpo habla y tú despiertas esas memorias que hay dentro tuyo. ¿Y cómo lo recuerdas? Simplemente poniendo una mano acá y otra a la misma. Porque al poner estas manos aquí, tú estás tocando tálamo, hipotálamo y pineal y justamente activa toda la parte cerebral y toda la neuronal para que comiences a recordar. Y como tú en el testaje le estás diciendo, mira, fue a los 28 años y según testaje sale que fue con tu padre. Entonces tú tratas de recordar y automáticamente la memoria vuelve. Así me volvieron muchas memorias a mí, ¿eh? Así te volvieron muchas memorias. Y has visto, cuando tú dices que cambia, es como un reseteo, ¿no? Como un reseteo de todo tu computador, Exacto, de que está aquí, el sí, software que tienes. sí. Y tú Va ves que sacando estos, toda la basura. todo. Y eso se puede, dijiste, más o menos entre 7 días a 3 meses. Eso, o sea, tú logras hacer esos cambios, no, o puede ser mucho más tiempo. A ver, yo tengo personas que en 4 o 6 meses hacen un cambio brutal. Y hay otras que necesitan más tiempo y otras que necesitan menos. Yo tuve el caso de una chica argentina aquí, en donde yo vivo, que nunca me olvido que no podía ella salir del trabajo que tenía, un trabajo miserable de camarera, que abusaban de ella a nivel, y ella no tenía ese valor, esa fuerza como para salir de ahí. Se vino un día y le digo, mira, lo único que puedo hacer, Cecilia, le digo, es que trabajemos esa parte emocional. Ella había tenido una infancia muy difícil, una adolescencia también, su mamá había fallecido cuando ella era muy pequeña, fue criado por una abuela pero alcohólica, bueno, todo un tema, pobrecita. Y realmente la acosté y estuvimos 1 hora y media detectando cargas emocionales negativas. Y cada vez que la encontrábamos, ella anclaba o aquí, o en la espalda, donde salía que el cuerpo quería. 20 minutos trabajando y más 1 hora y media. Llegó un punto donde yo dije, bueno, paremos a ver si tu cuerpo ya dice basta, porque el basta lo pone tu cuerpo. Ah, El cuerpo tú es no el lo que que, dice. Claro, sí. tú no puedes decir hasta aquí llegamos, no. Tú tienes que poner el biotensor encima de la persona y decir, bueno, hay más cargas negativas, más cargas emocionales negativas, y si dice sí, tú tienes que seguir buscando. Y si dice no, significa paremos. Para. Para, porque hasta ahí llegó. Entonces, se fue con un trabajo a hacer. Al cabo de 3 meses, ella pudo dejar ese trabajo y conseguir uno mucho mejor. Fue, hasta ella misma decía, no lo puedo creer, me decía. Tuve el valor de decir hasta aquí llegué, pero antes de decir hasta aquí llegué, yo ya tenía la propuesta de un trabajo en otro lado. Ella misma se quedó Comenzó así a como traer, comenzó a traer algo impactada. Claro, diferente. empezó a traer, ¿por qué? ¿Qué sanamos? Su nacimiento, su infancia. Desde allí, toda esa carga que le había dejado su madre y su abuela, esa soledad que ella vivió y todo lo demás, no le quitaba fuerza a ella para poder hacer su camino. Y Oye, ahora, pero si nosotros hacemos ese plan del alma, porque mm, nosotros somos los que hacemos ese plan del alma, ¿o no? De escoger esos sí, papás, de haces un esas plan del situaciones. alma.
Vale, pero los traumas y las emociones, ese es el día a día. Es algo, es una carga emocional negativa que está ahí. Que tengas tu conciencia de tener a alguien que te ayude a sacarla, bienvenido sea. Tú vas haciendo cambios y vas cambiando tu línea de tiempo. Lo puedes hacer. Tienes todo tu libre albedrío. Cuando dices cambias la línea del tiempo, ¿qué significa? Yo lo llamo cambiar línea del tiempo cuando dejas de vibrar como estabas vibrando y comienzas a vibrar en una vibración más positiva. No es solamente que cambia algo que no has escrito, no, accedes a eso que has escrito de una manera mejor. Sí, sí, bueno, yo también he vivido cambios de líneas de tiempo que me han sorprendido. No en el momento, sino cuando miro hacia atrás y digo, aquí hice un cambio de tiempo, ¿no? Aquí, cada vez que tú has tenido que tomar una decisión, hay un cambio de línea de tiempo. Y está en ti decidir o te quedas en el mismo lugar o accedes al cambio. Por eso tenemos tantas encarnaciones. Porque nos dan toda la posibilidad de hacerlo 20 millones de veces. Esto es una escuela. Si no has pasado el examen en una vida anterior, en esta vas a volver a pasarlo y a ver si lo pasas. Y para las personas que no entienden ese concepto de que nuestra alma es eterna y que realmente no muere, sino nos encarnamos en diferentes cuerpos para experimentar esos aprendizajes que, bueno, porque queremos experimentar, sencillamente, no es por nada más. Sí, venimos a aprender. Venimos a aprender de la dualidad, principalmente, y del amor. Entonces, ese es el gran aprendizaje que venimos a hacer. Saber lo que es la dualidad, cómo utilizar ambas energías para encontrar un equilibrio, no irnos hacia un lado ni hacia el otro. Esto es la ley del péndulo, ¿no? O sea, siempre estamos para un lado o para el otro, pero tenemos que lograr llegar a parar ese péndulo y elevarnos. Y desde esa elevación mirar ambas energías y utilizar ambas energías con un buen propósito, por supuesto, ¿no? Para crecer. ¿Me das un ejemplo de cómo utilizar esas dos energías cuando dices, o sea, yo lo llamo, sí, y con un ejemplo claro, si es una emoción, una energía, una emoción, ¿verdad? Estamos en la ira o en el amor. La ira desde el lugar que nos puede empujar para o sea, ir en el lado positivo, ¿no? Que nos empuja. Hay una forma muy práctica, forma muy práctica que yo aprendí de una terapeuta francesa y la puse en práctica y es real. Todo lo negativo no es tan malo, ¿no? Ni la ira, ni la furia, ni los malos momentos. Depende de cómo nosotros lo tomamos y cómo lo utilizamos, ¿sí? Ella decía que con nosotros decir, suponte que estás en un momento de gran ira, pero tienes un grado de conciencia y tú dices, bueno, a pesar de esta gran ira que tengo, elijo ir hacia la calma y el amor. Automáticamente tú utilizas esa ira como un motor, como una fuerza que te empuja hacia esa calma y amor. Va a suceder algo o te va a acercar algo para que tú llegues a eso. Pero es la misma ira, es una energía. Tenemos que aprender que lo bueno y lo malo no es tan malo ni tan bueno. Simplemente aprender a utilizarlas. Transformarlas, no anularlas, porque mucha gente te hace creer de que, uy, tienes que anular, no tienes que ser. No, permítete. Si estás enojada, permítete estar enojada, permítete estar indignada, pero date cuenta que puedes utilizar esa gran fuerza no para autocastigarte, sino para empujarte hacia algo bueno, ¿no? Hacia un cambio positivo. A tomar límites, a tomar conciencia de que tengo que poner límites, a tomar y a accionar, ¿no? Entonces, esa frase que enseña esta terapeuta francesa es esa, ¿no? A pesar de esto que estoy sintiendo, elijo esto. Entonces, es increíble, automáticamente esa energía te empuja hacia lo que has elegido. O sea, que nos escucha también. Ella utilizaba esa frase hasta para encontrar casa. Dice que una vez se sorprendió porque todas las casas que encontraban eran horribles, no eran ninguna. Entonces ella dijo,
pues voy a usar mi frase. Y dijo, a pesar de todas estas casas tan feas y tan negativas que estoy viendo y observando, elijo encontrar la que yo quiero, la que yo me merezco. Y la encontró. Y la encontró. Automáticamente a los pocos días encontró. Era saber utilizar. Somos energía. Este cuerpo es energía. Todo es energía. La pared es energía, nada más que más densa. Si pudiéramos verlo, son todos los átomos juntos formando una pared o una mesa. Este cuerpo también está lleno de células, átomos y demás. Entonces, si aprendemos de eso, de que somos energía, podemos encauzar esa energía hacia algo positivo. Obviamente las emociones, porque estamos en un campo emocional, la dualidad es un campo emocional, vivimos constantemente emociones. Pero bueno, tenemos que tratar de no anclarnos a hacer ese péndulo que no sea siempre para el mismo lado, ¿no? Ni demasiado optimistas ni demasiado pesimistas. Encontrar un equilibrio. Es un esfuerzo que hay que hacer. Oye, pero el péndulo no tiene su propio ritmo, o sea, que independiente de que yo, o sea, y también lo he visto como en el Instagram, que el péndulo comienza a ordenarse también esas bolitas, o sea, el péndulo tiene su ritmo, aunque esté en equilibrio, en algún momento Eso la misma mismo. fuerza comienza a voltear y Sí, va, sí, sí. y Pero eres tú cuando la está en un dueña de lado, ir o de quedarte en el medio o de ir para un lado o para el otro. Tú eres la dueña. El péndulo sí, la energía está constantemente en movimiento. nuestro Sí, trabajo entonces viene a equilibrar todas esas emociones en nosotros, a equilibrar esa dualidad en exacto. nosotros, a Es, encontrar esa, cuando tú tuviste esa expansión de la unidad, sentiste como esa unión con la divinidad, esa unión con la creación. sí, sí, sí. Sí, además sentí un amor inmenso, inmenso. No puedo explicarlo en palabras, el amor que se siente. Amor hacia todo. Todo lo que hay en tu entorno es un amor inmenso. Es más, pude salir de la camilla y me puse a abrazar a todas mis compañeras y llorar de la emoción y a decirles cuánto las amaba a cada una, ¿no? Como reconociendo en cada una esa divinidad que cada uno tiene. Pero es impresionante, ese momento de expansión es increíble. Se siente. Yo nunca creí que lo iba a poder vivir, ni sabía que se podía vivir, pero se siente. Y después de eso, ¿tú crees que podemos llegar a esos estados de unidad? Bueno, estamos en ello. Estamos en, Estamos en ello. Lamentablemente vamos en vamos escalera. sí. La humanidad no va toda junta porque la evolución es en escalera. No es, lamentablemente no es todo junto, sino ya estaríamos haciendo un cambio más positivo. Pero bueno, vamos, estamos en ello. Para eso estamos aquí. Para eso estamos así, para encontrar ese, o sea, que no estamos haciendo un cambio para todos, sino un cambio individual. Es Cada que es uno, individual, exacto. El camino es solitario e individual, pero el hecho de lo que tú hagas, emites tú una onda y esa onda llega a aquel que ya está preparado para despertar. Esa onda de alguna manera llega. Esto es como cuando echas una gota de agua en un manso estanque y empiezan esas ondas. Bueno, tú eres igual, ¿sí? Todo lo que tú hagas en ti provoca una onda de energía. Entonces, esa onda de alguna manera llega. Tú estás haciendo algo también para los demás, amén de que cuando, estás trabajando individualmente. cuando tú hablas de ese tú, esa alma tuya, o sea, que el que despierta y sabe cuándo despierta y cuál es su momento, es tu alma. Sí, sí, sí. Además, Es el tu alma alma. siempre está buscando, lo que pasa que la mente a veces perturba, ¿no? Trata de disuadirte de que hagas otra cosa porque la mente es así. Pero el alma siempre hace ese empuje. Cuando tú sientes ese empuje de que busca, la gente está buscando soluciones. A veces no saben qué buscan, pero hay esa búsqueda, existe. Y Si no, en no tendría ese, la razón completa. sí, y en ese verdadero cambio del interior que se refleja hacia el exterior, ese cambio del interior hacia el exterior, em, cuando hacemos ese cambio, comienza realmente tú a ser
algo hacia los demás o siempre queda solamente hacia ti? Depende. Siempre surge el deseo. Cuando hay una toma mayor de conciencia, siempre surge el deseo de ayudar a otros. Esa compasión, ese deseo de esto que me está pasando a mí, no me puedo quedar solo conmigo, lo tengo que compartir, ¿no? Es parte de la evolución, cuando estás evolucionando correctamente. Cuando estás evolucionando en una forma egoísta, no, tú lo pides para ti y nada más y no lo quieres compartir con nadie. Pero cuando tú estás en esa evolución espiritual cada vez más alta, deseas compartir, deseas que otros lo sepan, para que también lo... Pero ahí está, el deseo no tiene que intervenir en el libre albedrío de nadie. ¿En qué sentido? Tú haces tu cambio y la gente siente tu cambio o siente tu vibración, entonces de alguna manera te dice, yo quiero eso que tú tienes. Entonces ahí tú puedes enseñar. Pero esto de ir a golpear a la puerta a alguien y decirle, vengo a enseñarte esto, sin que te lo haya pedido, no. Porque intervienes en un libre albedrío. Si la persona está dormida, permítele estar dormida porque tú ya has pasado por ahí. Vaya a saber cuándo, no importa, pero tú ya has pasado. Y también te tuvieron paciencia hasta que tú golpeaste una puerta buscando. Entonces ahí es donde debemos ayudar. No debemos intervenir. Mucha gente quiere ayudar sin que los otros pidan. Ahí es donde erramos el camino. Pero no debemos hacer. No debemos hacerlo. Iba a decir que cuando tú ofreces no significa que tienen que hacerlo. Pueden, puedes mostrar, porque a veces... Tú puedes mostrar, ofrecer. A veces mostrar la persona... Claro. Sí, a veces si mostrar la persona dice, resuena con eso y dice... Exacto. Que resuena con lo que tú estás ofreciendo o con tu persona. Porque a veces no eres tú la que le va a enseñar o la vas a ayudar, es otra. Me pasa muchas veces con personas que me dicen, me gusta tu sistema, pero no siento que es contigo. Perfecto, perfecto. Tiene que ser respetuosa de lo que siente, porque yo puedo tener una energía que no es para todo el mundo, pero habrá otro que sí tiene la energía para ti, tranquilamente, así como somos un montón. Por eso yo nunca me hice problema de personas que viniesen a mí. Nunca me hice ese problema. Y siempre lo decía cuando yo ya fui maestra de Reiki. Somos muchos maestros de Reiki, pero así como somos muchos, no todos van a elegir a un solo maestro. Siempre van a elegir al que le vibre, ¿no? Por eso yo tenía alumnos y otros tenían alumnos también. Todo el mundo puede tener alumnos. No. Nadie le va a quitar nada a nadie. Vamos a atraer lo que nos corresponde. Y Alicia, si nos dejaras un mensaje de toda esta tertulia que ya vamos a completar la hora para las personas, o sea, para este canal de tertulias que es inspirar a otros a esa despertar y a esa transformación, ¿cuál sería? No dejen de buscar. No solamente en su interior, sino en el exterior, porque cuando no sabemos buscar en el interior, pues buscamos personas que nos aconsejen y nos lleven por el camino. No dejar de buscar. Eso es lo que yo les dejaría. Y cuando dices buscar en el interior, ¿es ese camino que hacemos de sanación y de automaestría para descubrir esa voz interna? Exacto. Puede ser a través de la kinesiología, puede ser a través de una meditación, ¿sí? Los budistas enseñan el autoconocimiento a través de meditar. Simplemente cerrar los ojos, respirar y hacer contacto con el interior, que en algún momento lo haces. Y entonces eso ya te empieza a mover todo tu entorno. Ya hay un cambio. Y por eso te digo que no es la única forma, hay miles de maneras, ¿sí? Hay gente que reza y en ese rezo van hacia adentro, se conectan con su divinidad y entonces ahí hacen el contacto con quién son en realidad. Entonces hay miles, o hay gente que con pasear por la naturaleza ya hace ese contacto. Sí. O el contacto con la tierra, el trabajo de la tierra, los chamanes, bueno, todos tienen sus formas,
Lo importante es que el mensaje es ese. Ve hacia adentro, no dejes de buscar, escucha tu alma, ¿sí? Porque el alma habla por impulsos, por cosas que la propia alma te trae mensajes, ¿no? Quieres llamarle ángel, llámale ángel, pero es tu propia alma que de alguna manera también te trae esos mensajes o esos seres divinos que te traen cosas, ¿no? Porque tiene que ver con la evolución que estás teniendo. Que no nos terminaste de decir y ya se cumplió la hora, pero son varias formaciones también que tienes, códigos que compartes. Sí, sí. Tengo formación completa de todo lo que es Reiki oriental y occidental, maestría de Magnify Healing, archivos akáshicos, bueno, kinesiología y también acceso a la conciencia del ser, que es el último canalización que hice de trabajo de sanación. Todo es sanación. Que todo es sanación. Bueno, Alicia, ya saben cómo la pueden encontrar. A mí me pueden seguir en este espacio de Instagram, Tertulias con Juana. Estoy también en el YouTube subiendo todas estas tertulias para que sea más fácil seguirlas, para escoger la información, y en Spotify. Los invito entonces a hacer este camino, como tú dices, hacer este camino que es tan lindo. Y que se vuelve cada vez más una aventura total conocernos. Es una aventura, sí, la verdad que sí. La verdad que es una gran aventura. Muchísimas gracias, Alicia. Nos volvemos a encontrar en un futuro para toda esa información que tienes adicional de todas esas formaciones. Un abrazo a todos los que nos compartieron, estuvieron con nosotros y nos ven en algún momento de su vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un gran placer estar contigo. Lo mismo, Alicia, un abrazo. Otro para ti.